Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar cómo reducir el voltaje, hacer undervolt a la AMD Radeon RX 480. En este caso se trata del modelo RS del fabricante XFX y como veis en GPU-Z la velocidad por defecto es de 1288 MHz. ¿Por qué queremos hacerle undervolt a la tarjeta? Bueno, estas tarjetas han venido bastante subiditas de serie en cuanto a voltaje. Y esto provoca que se dispare el consumo y la temperatura. Entonces, para mantenerse a raya, lo que hace la tarjeta es reducir la velocidad del núcleo. Esto provoca a su vez que se reduzca el rendimiento de la misma en los juegos. Vamos a tener menores fotogramas por segundo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a utilizar un programa incluido en los drivers Crimson de AMD y para ello vamos a ir a la pestaña Juegos, dentro de Juegos a Configuración Global y por último a la pestaña Botman Global. Como veis, mi gráfica ahora mismo está todo por defecto, como venía cuando la instalé, no he cambiado nada. Y antes de modificar vamos a ver la diferencia entre el antes y el después. Para ello vamos a utilizar el programa FurMark, que realmente el uso que hace este programa de la GPU es excesivamente intensivo. En los juegos no se llega a dar el uso que hace este programa. No he visto ningún juego que le pase como en este programa, que baje tanto. Ya veréis ahora a lo que me refiero. Cuando pasamos el test en Full HD, con todo por defecto, veis la velocidad, el uso de GPU en torno al 100% y la velocidad baja hasta poco más de 1000 MHz. O sea, hemos perdido ahí más de 200 MHz de velocidad con respecto a cómo venía de serie la tarjeta. Vemos ahí también como la temperatura de la GPU va subiendo poquito a poco. Y vamos a esperar a que termine para notar el resultado y comparar con cómo nos irá una vez que le hayamos bajado el voltaje. Como veis, no para de fluctuar, sube y baja según consumo. E incluso, habéis visto, ha bajado incluso por debajo del gigahercio. Ahí hemos perdido hasta 300 megahercios en la velocidad del núcleo. Bueno, hemos conseguido una puntuación de 4717 puntos con 79 fotogramas por segundo. La temperatura máxima es de 78 grados. Vale. Volvemos a Botman y vamos a empezar. Lo primero que vamos a cambiar es el voltaje. En mi caso yo solo modifico los estados 6 y 7, ¿vale? Lo dejo en 1010 para el estado 6 y para el estado 7 1040, de 1118 que venía por defecto, recordad. De 1118 lo bajo hasta 1040, lo cual no está nada mal. ¿Cómo he llegado a este 1040? Bueno, pues realmente he tenido que ir bajando poco a poco. Yo sé que estas tarjetas bajan bastante, entonces tampoco es que haya ido de 10 en 10. He bajado primero, digamos que a 1080 y de ahí sí que he ido bajando de 10 en 10 hasta que me ha dado algún fallo, ¿no? Para comprobar si el voltaje que estamos probando es estable o no, se puede usar el propio GPU-Z GPU-Z no, el propio el FurMark o utilizando juegos. Si nos pasamos bajando el voltaje, lo que va a ocurrir es que se pueden producir errores en el controlador de la gráfica o incluso se puede quedar colgado el equipo. Bueno, como os decía, en mi caso me vale con este voltaje de 1040 para la máxima velocidad, para los 1288 MHz. Aparte de esto, también me gusta modificar la velocidad del ventilador, 1500 de mínimo y 2700 de objetivo, y la temperatura.
la máxima en vez de 90 lo dejamos en 85 y el objetivo en 70. Además, por último, vamos a aumentar el límite de energía hasta el máximo que nos dejan los drivers, que es un 20%. Esto lo que nos permite es que en caso de que la gráfica lo necesite, gaste más energía, a cambio de mantener, ayudar también a mantener estable esa velocidad que hemos configurado de máximo. También nos sirve para, en el caso de que queramos hacer overclock, aumentar el rendimiento subiendo la velocidad del núcleo, y es necesario, porque si no vamos a llegar igualmente al límite si lo dejamos, si no lo subimos el límite de energía, y se va a reducir la velocidad de la gráfica para entrar dentro de esos límites establecidos. Vamos a aplicar la configuración y vamos a lanzar otra vez Furmal para ver qué diferencia hay con cómo venía por defecto la gráfica, ¿vale? Vamos a hacer el mismo test que antes, exactamente el mismo. Y como vemos, ahora de momento por lo menos no se produce. Mira, ha bajado 1 MHz. De 1288 ha bajado a 1287 durante unas décimas de segundo, pero parece ser que se mantiene bastante estable. Vamos a esperar que termine el test. Recordad también que en el test anterior llegó hasta 78 grados. En este test, como hemos aumentado el límite de consumo, seguramente, bueno, ya se ha superado los 78, ya vamos por 79. Y como veis también se ha producido un par de fluctuaciones más, pero han sido 4 MHz de diferencia. Nada que ver con los hasta 300 que se llegó a ver en la prueba anterior con los valores por defecto de la gráfica. Vamos a esperar que termine para comprobar. 1277. Eso es lo más bajo que lo he visto aquí en Furmal, en este test. Hemos perdido hasta un máximo de 11 MHz con esta configuración contra los 300 de la configuración anterior. Y aquí vemos la puntuación de 4717 ha subido a 5122 y los fotogramas de 79 a 85. Hemos ganado 6 fotogramas por segundo. La temperatura ha subido de 78 a 81, 3 graditos. Bueno, como veis la diferencia es importante. Digamos que es la misma gráfica y sin hacerle, recordad, en este caso no le estamos haciendo overclock, no estamos llevando la gráfica más allá de sus límites. Al contrario, le hemos reducido el voltaje a la que cuando opera a máxima carga, aunque sí es cierto que también le hemos aumentado el límite de energía. Pero ya os digo que mientras se mantenga en unos límites de temperatura aceptables, esto no va a suponer ningún problema. Si habéis experimentado este problema en los juegos de que se producen estas variaciones en la velocidad de la GPU, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Siguiendo esta guía, pues llegaréis a conseguir una velocidad estable a máxima carga. Espero que os haya sido de utilidad, y si tenéis cualquier duda o comentario, bueno, dejadlo en los comentarios y os ayudaré en lo que pueda. Un saludo.